Hola mi gente, ¿cómo están? Soy Carla Vargas y bienvenidos una vez más a mi auto, a mi oficina sobre ruedas, a este confesionario rodante que navega por las venas caóticas pero siempre fascinantes de la Ciudad de México. Llevo ya casi 10 años en este asiento y si estas 4 puertas hablaran, créanme, las plataformas de streaming se pelearían por los derechos. Pero para eso estoy yo, para ser la voz de esos relatos, de esas vidas que se cruzan con la mía por 30, 40, 60 minutos y que a veces me cambian la perspectiva para siempre. El día que les voy a contar hoy no empezó de forma especial. Era una tarde de martes, de esas que se sientan lentas, pesadas. El cielo llevaba horas amenazando con caerse a pedazos y el ánimo de la ciudad estaba igual de gris. Ya había hecho un par de viajes cortos, un estudiante apurado para llegar a un examen en la UNAM, un ejecutivo que no paró de gritar por teléfono mientras lo llevaba a Santa Fe. Lo de siempre, el pan de cada día. Pensé que la jornada terminaría así, una colección de trayectos olvidables. Pero entonces, justo cuando la lluvia arreció y el tráfico se convirtió en un nudo ciego, sonó la notificación en mi pantalla. Un viaje desde el corazón de la Condesa con destino al sur profundo de la ciudad. Un viaje largo, de esos que te salvan la tarde o te la hunden en el tedio. No sabía que este viaje no haría ninguna de las dos cosas. Este viaje me iba a sacudir el alma. Cuando llegué a la dirección, la vi. Estaba de pie, bajo el pequeño resguardo de un edificio de departamentos con fachada Art Deco. La lluvia caía con fuerza a su alrededor, creando una cortina de agua que la aislaba del resto del mundo. Se mantenía quieta, con una calma que era casi desafiante frente al caos del diluvio. Se acercó al auto, abrió la puerta con un movimiento rápido pero sereno, y se deslizó en el asiento trasero. «Buenas tardes», me dijo. Su voz era suave, pero debajo de esa suavidad había una capa de acero. Tendría unos 35 años, vestida con jeans y un blazer oscuro, una forma sencilla, pero con una elegancia que no venía de la ropa, sino de su porte. Mientras se acomodaba, la observé por el retrovisor. Su rostro mostraba cansancio, sí, las ojeras de quien duerme poco y piensa mucho, pero su mirada era increíblemente fuerte. Era la mirada de un soldado que, aunque herido, sigue en pie en el campo de batalla. Le confirmé el destino y me incorporé al torrente de metal y luces rojas. La aplicación marcaba 57 minutos de trayecto, casi una hora en la que el silencio inicial, solo roto por la sinfonía de la lluvia y la radio a bajo volumen, se transformaría en el escenario de una de las confesiones más brutales y hermosas que he escuchado en mi vida. Porque esa mujer, que parecía una pasajera más en un día de lluvia, no iba simplemente a su casa. Iba de regreso de la batalla final de una guerra que llevaba años librando en solitario, y estaba a punto de descubrir si la había ganado. Y mi gente, si ustedes están tan curiosos como yo lo estaba en ese momento, si quieren saber qué secreto se escondía detrás de esa mirada de guerrera, quédense conmigo hasta el final. Dejen un like desde ahora para apoyar el canal, para que sigamos compartiendo estas historias, porque les prometo que este relato les va a mover algo por dentro. Es una historia sobre cómo a veces tienes que perderlo todo, absolutamente todo, para encontrar la fuerza que no tenías idea de que habitaba en ti. El auto avanzaba a paso de caracol reumático. Estábamos atrapados en la serpiente inmóvil de Insurgente Sur. La lluvia no daba tregua, y los limpiaparabrisas iban y venían en una lucha constante por mantener el parabrisas despejado. A mí, la verdad, estos días de tráfico imposible me dan una extraña paz. El ritmo frenético de la ciudad se ve forzado a detenerse, y es en esas pausas donde realmente puedes observar. Y yo, como ya saben, soy muy observadora. La pasajera, a quien llamaré Mariana para proteger su identidad, tenía la vista fija en la ventana. Las gotas de lluvia resbalaban por el cristal, deformando las luces de neón de los comercios y los faros de los otros coches en una acuarela impresionista y melancólica. Había algo profundamente poético y triste en la escena.
Para romper el hielo, recurrí al comentario más universal de cualquier conductor en esta ciudad. Vaya tráfico, ¿eh? Y con esta lluvia se pone peor. Esperaba la queja habitual, un suspiro de frustración. Pero ella me sorprendió. Soltó una risita suave. Sí, terrible. Pero a veces creo que necesito esto. Un momento para no hacer nada más que estar. Un momento para respirar antes de la siguiente batalla. Esa respuesta me descolocó. No era una queja, era una reflexión filosófica en medio de un embotellamiento. Tiene toda la razón, le dije. Es como una pausa obligatoria que la ciudad nos impone, nos guste o no. Nos quedamos en un silencio cómodo por un par de minutos. Yo me concentraba en no chocar con el de adelante y ella parecía perdida en sus pensamientos. Luego, como si esa pequeña conexión le hubiera dado la confianza para abrir una pequeña grieta en su armadura, añadió: vengo de una junta muy importante, de unas de que te pueden cambiar la vida. Estoy nerviosa. Creo que por eso agradezco el tráfico. Me da tiempo para procesar. Bueno, sea lo que sea, espero de corazón que todo haya salido bien, le contesté. Ella asintió, una sonrisa fugaz y tensa en sus labios. Salió mejor de lo que jamás hubiera soñado, creo. Es solo que es un paso tan grande, tan abrumador. Hizo una pausa larga, como si estuviera sopesando el peso de sus siguientes palabras. El ambiente dentro del coche se sentía extrañamente íntimo. Quizás fue la lluvia o el anonimato que ofrece el asiento trasero de un auto desconocido, pero ella decidió saltar al vacío y confiar en una extraña. ¿Sabe? Hace apenas 3 años yo no tenía nada, absolutamente nada. Mi ex esposo, el padre de mis 2 hijos, decidió un día que la vida de familia ya no era para él, que necesitaba encontrarse a sí mismo. Empacó una maleta como si fuera un viaje de fin de semana y nunca más volvió. Se fue, así, sin más. Y yo me quedé con mis 2 hijos, que en ese entonces eran apenas unos bebés, literalmente en la calle. Sentí un golpe seco en el estómago. La palabra calle resonó en el coche con una fuerza brutal, violenta. Yo, que segundos antes me quejaba del tráfico, me sentí de repente pequeña. Mis problemas una nimiedad, un capricho. Y no exagero cuando digo en la calle. El departamento estaba a su nombre y su familia me echó a los pocos días. Mis ahorros eran una broma. No tenía un trabajo estable porque él siempre había insistido en que mi lugar era en casa, cuidando a los niños. Mis padres viven en un pueblo pequeño. Apenas tienen para ellos. Estaba sola, completamente sola. Y esa soledad, Carla, es un frío que te cala más hondo que cualquier lluvia. Yo no sabía qué demonios decir. Un simple "lo siento" me parecía un insulto. Así que hice lo único que se me ocurrió. Escuchar de verdad. Le ofrecí una botella de agua. La aceptó con una pequeña sonrisa de agradecimiento y sus dedos temblaron un poco al tomarla. La primera semana dormimos en el sofá de una amiga, luego en el cuarto de servicio de otra. Mis hijos no entendían nada. Solo sabían que su papá ya no estaba y que mamá lloraba en silencio por las noches cuando creía que ellos ya dormían. Fue el punto más bajo, más oscuro y humillante de toda mi vida. Me sentía invisible, rota. Sentía que había fracasado como mujer, como esposa, como madre, como todo. Respiró hondo y el tono de Carla era grave. El coche seguía avanzando con una lentitud desesperante. Cada semáforo en rojo parecía una invitación para que ella profundizara más en esa herida abierta. Y lo peor de todo no era la falta de dinero, aunque era terrible. Era la humillación, la sensación constante de que yo no valía nada sin él. Me lo dijo justo antes de irse. Me miró a los ojos y me dijo: sin mí te vas a morir de hambre. Nunca serás capaz de lograr nada por tu cuenta. Y por un tiempo muy largo,
Yo le creí. Ahí estaba la raíz de todo el veneno. No era solo el abandono físico, era la bomba atómica que había dejado en su autoestima. La miré por el retrovisor y vi cómo apretaba la mandíbula, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba su bolso, y en ese gesto no vi a una víctima, vi a una guerrera, y yo estaba ahí, en primera fila, a punto de descubrir cómo demonios había ganado la guerra. El tráfico, milagrosamente, comenzó a fluir un poco mejor mientras nos incorporábamos al viaducto Tlalpan. La lluvia torrencial se había calmado, convirtiéndose en una llovizna fina y persistente. El ambiente dentro del auto había cambiado radicalmente. Ya no era un simple viaje, se había convertido en un santuario. Mariana, después de esa última y dolorosa revelación, se quedó callada por un buen rato. Sabía que la historia no había terminado. Apenas estábamos llegando al corazón de la tormenta. Fue entonces que su teléfono, que descansaba en su regazo, vibró 1, 2, 3 veces seguidas. Ella lo miró con una expresión que era una mezcla perfecta de ansiedad y esperanza. Deslizó el dedo por la pantalla, pero no abrió los mensajes. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto? Él odiaba que yo quisiera trabajar. Siempre decía que el lugar de una madre era en casa, cuidando a los niños. Cuando se fue, no le importó si sus hijos tenían un techo o un plato de comida. Me bloqueó del banco, del teléfono, de la vida. Desapareció. Tragué saliva. ¿Y qué hiciste?, le pregunté suavemente. Lloré mucho. Creo que lloré por 2 semanas seguidas. Pero un día mi hijo mayor, que entonces tenía 4 añitos, me encontró hecha un ovillo en el baño. Se acercó y con su manita pequeña me secó las lágrimas y me dijo: «No llores, mami, yo te cuido». Y eso fue como si me hubieran dado una descarga eléctrica, directo al corazón. Me di cuenta de que no tenía derecho a rendirme, no por mí, sino por ellos. Se me formó un nudo en la garganta. Pude imaginar la escena con una claridad dolorosa. No tenía experiencia en nada relevante. Había estudiado diseño gráfico, pero nunca ejercí. Así que hice lo único que se me ocurrió. Junté las pocas joyas que tenía y las vendí. Con ese dinero compré pañales, leche y una laptop usada. Y entonces empecé a buscar qué demonios podía hacer desde casa, aunque mi casa fuera el sofá crestado de alguien más. Fue ahí cuando descubrí el comercio electrónico y me pregunté, ¿de qué sé yo? Y la respuesta era obvia: sé de niños, sé lo que necesitan, lo que les gusta, lo que las mamás como yo buscamos desesperadamente. Así que me lancé, contacté artesanos, creé una página de Instagram Tesoro Infantil, diseñé un logo simple, tomaba las fotos con mi celular sobre una sábana blanca. Por las noches, cuando mis hijos dormían, yo me convertía en empresaria, community manager, vendedora, empacadora y servicio al cliente, todo al mismo tiempo. El teléfono de Mariana vibró de nuevo. Una llamada entrante. Ricardo, asesor. Ella miró, respiró hondo y cortó. Todavía no estoy lista. Luego me miró. Perdón, no te preocupes, le dije. Al principio fue un fracaso absoluto. Semanas y no vendía ni un solo babero, pero seguí. Y un día, un bendito día, sonó una notificación de PayPal, la primera venta. Recuerdo que grité de la emoción. Eran 350 pesos. Carla, para mí en ese momento eran $3 millones. Eran la prueba irrefutable de que las palabras de él eran una maldita mentira. Yo sí podía. Su voz estaba vibrando. Ya no era la mujer cansada. Estaba reviviendo su renacimiento, y yo con ella. Poco a poco, el negocio empezó a carburar. Una venta, luego 2, luego 10. Pude rentar un pequeño cuarto de azotea para los 3. Nuestro propio espacio. Fue el palacio más hermoso del mundo. Tesoro Infantil se convirtió en mi obsesión, mi salvación. Cada paquete que enviaba era un ladrillo más en la nueva vida que estaba construyendo. Entonces, mientras estábamos detenidas, su teléfono vibró por última vez. Un correo electrónico. Asunto:
Propuesta final de inversión. Mariana se quedó mirando la pantalla, sus manos quietas. Abrió el correo y yo la observaba por el retrovisor. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par. Respiró profundamente, como conteniendo el aire. Vi cómo se llevaba una mano a la boca para ahogar un sollozo. Y entonces las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Pero esta vez eran completamente diferentes. Eran las lágrimas de la catarsis, de la victoria, del alivio. «Lo logré», susurró. Me miró a través del espejo. «Carla, de verdad lo logré». Mi gente, en este punto de la historia yo tenía el corazón en la mano. ¿Qué demonios decía ese correo? Comenten aquí abajo si alguna vez han recibido una noticia que les cambió la vida en el momento más inesperado. Porque lo que Mariana me reveló a continuación fue la confirmación de que el espíritu humano, cuando decide luchar, es simplemente indestructible. Es el inversionista, me dijo, con la voz entrecortada. La junta de hoy era con ellos. Es un fondo de inversión muy grande. Se interesaron en mi tienda online. ¿Y qué dice el correo? Logré articular. Aceptan, dijo, y luego se rió. Aceptan mis términos. Quieren invertir en mi empresa. Quieren convertir a Tesoro Infantil en una marca internacional. Hace 3 años estaba contando monedas para 1 litro de leche. Y ahora unos señores con trajes carísimos quieren darme millones de pesos para vender mi ropita de bebé de Estados Unidos y en Europa. El peso de esas palabras llenó el coche. No se trataba solo del dinero, era la validación. Era un grito de victoria tan potente que casi podía escucharse por encima del sonido de la ciudad. La tienda creció mucho más rápido de lo que jamás imaginé. Después del primer año, pude registrar la marca. Contraté a mi primera empleada, otra mamá soltera. Luego, a 2 más. Renté una pequeña bodega. Me obsesioné con la calidad. Porque sabía que mi negocio no era solo un negocio. Era mi historia. Era la historia de la supervivencia de mis hijos. Mientras hablaba, me di cuenta de la verdadera dimensión de su hazaña. Había construido un imperio desde la nada, armada únicamente con su dolor, el amor feroz por sus hijos y una vieja computadora. Pero el miedo nunca se va del todo, ¿sabes? Todavía hay noches en las que me despierto pensando que todo esto es un sueño. Cada vez que las cosas van muy bien, hay una vocecita en mi cabeza que suena exactamente igual a la de él, susurrándome. Esto es solo un golpe de suerte. Se va a derrumbar. No te lo mereces. Eso no es verdad, le dije instintivamente. Usted no tuvo suerte, Mariana. La suerte es para quien se gana la lotería. Usted trabajó, usted se desveló, usted luchó y se lo ganó a pulso. Cada centavo, cada cliente, cada éxito. Es suyo, completamente suyo. No deje que el fantasma de ese hombre le robe la alegría de su victoria. Su victoria es sagrada. Ella me miró fijamente por el retrovisor y por primera vez me regaló una sonrisa amplia, genuina. Gracias, dijo. De verdad necesitaba escuchar a alguien decir eso. ¿Y él? Me atreví a preguntar. ¿Alguna vez supo algo de todo esto? Ella negó lentamente. No. Bueno, hace como 1 año me llegó un mensaje de un número desconocido. Era él. Quería ver a los niños. Quería hablar. ¿Y qué hiciste? Lo leí. Y por un segundo sentí una rabia que me quemaba. Quería gritarle todo. Pero luego levanté la vista y miré a mis hijos jugando felices en la sala de nuestra casa, una casa que yo pagaba, llena de una paz que yo había construido. Y en ese instante lo entendí. Responderle era darle un poder que ya no tenía sobre mí. Así que con el dedo temblando, simplemente bloqueé el número. Y sentí como si me quitara de encima una cadena pesada que ni siquiera sabía que seguía arrastrando. ¡Qué mujer! ¡Qué lección tan monumental de dignidad! Su venganza no fue demostrarle su éxito. Su mayor victoria fue darse cuenta de que ya no necesitaba su aprobación. Nos estábamos acercando a su destino. La lluvia había cesado por completo. Y como en una película, un tímido rayo de sol se coló entre las nubes, iluminando las calles mojadas.
Era una metáfora perfecta. La tormenta en la vida de Mariana estaba pasando y el sol, por fin, comenzaba a brillar de nuevo. Finalmente llegamos a la dirección de destino. El GPS anunció: ha llegado a su destino. Era una calle tranquila, arbolada. Detuve el coche frente a una casa de 2 pisos, con una fachada de ladrillo rojo y una bugambilia morada trepando por la pared. No era una mansión, era algo mucho mejor. Era un hogar. Es aquí. Felicidades, Mariana, de verdad, por todo. Gracias a ti, Carla. Gracias por el viaje y, sobre todo, gracias por escucharme. A veces uno necesita contar su historia en voz alta para terminar de creérsela. Ha sido un verdadero honor escucharla. Abrió la puerta. Antes de bajarse se detuvo y me dijo algo que se quedará conmigo para siempre. Si alguna vez te sientes perdida, si alguna vez sientes que no puedes más, recuerda esto. La fuerza más grande de una persona no viene de lo que tiene, sino de lo que supera. El verdadero poder está en la capacidad de levantarte una vez más de las que te caes. Y con esa frase se bajó del coche. La vi caminar hacia su puerta, erguida, segura. La vi desaparecer dentro de su casa. Y en ese preciso instante, yo ya no veía a la mujer tensa y cansada que se había subido a mi auto. Veía a una reina entrando a su castillo. Un castillo que ella misma había construido. Respiré brevemente. Me quedé ahí parada un par de minutos. Necesitaba procesar la intensidad de lo que acababa de presenciar. Continué con mi turno, pero algo dentro de mí había cambiado. Cada semáforo, cada rostro anónimo me recordaba la historia de Mariana. Me hizo pensar en las batallas invisibles que cada persona libra cada día. Llegué a mi casa esa noche y la vi con otros ojos. La historia de Mariana es un recordatorio brutal de que no somos nuestras circunstancias, no somos el dolor que nos causan. Somos lo que hacemos con los pedazos rotos. Podemos quedarnos en el suelo o podemos recogerlos y usarlos para construir un mosaico. Algo nuevo, algo más fuerte. Ella convirtió su mayor dolor en su mayor motor. Y esa, mi gente, es la alquimia más pura y poderosa que existe. El arte de transformar el plomo del sufrimiento en el oro de la resiliencia. Así que la próxima vez que sientan que el mundo se les viene encima, recuerden a Mariana. Recuerden que dentro de cada uno de nosotros hay una reserva de fuerza que solo se activa en los peores momentos. ¿Y ustedes? ¿Cuál ha sido la experiencia más fuerte que han vivido y que los ha hecho descubrir su propia fortaleza? Cuéntenmelo aquí en los comentarios. Quiero leerlos de verdad. Quiero que este espacio sea una comunidad. Si llegaron hasta este punto del video, es porque esta historia también resonó en ustedes. Son el corazón de este canal. Dejen ese like con ganas. Suscríbanse si aún no lo han hecho y activen esa campanita para que no se pierdan el próximo viaje. Y lo más importante, compartan este video. Compártanlo con esa amiga, con ese familiar, con cualquiera que necesite un recordatorio de que después de la tormenta más oscura, siempre, pero siempre, vuelve a salir el sol. Soy Carla Vargas y nos vemos en la próxima historia, en el próximo viaje. Cuídense mucho.